Muy a menudo las Sagradas Escrituras, o dicho de mejor manera, que las Sagradas Escrituras nunca se te caigan de las manos. Exhortación que nos hace San Jerónimo de Estridón, el mismo que dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y es que efectivamente el mismo Señor Jesucristo nos va a decir que las Escrituras dan testimonio de Él. Por eso acierta San Jerónimo cuando dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo mismo, porque tanto el Antiguo Testamento, que nos señala a Jesucristo, como el Nuevo Testamento, que nos los presenta de una manera diáfana, sobre todo en los Evangelios, nos dan cuenta del Señor Jesús. Pero el mismo Señor va a decir: ustedes que escudriñando las Escrituras creen encontrar vida, ustedes que saben eso, no quieren venir a mí. Es decir, Él es quien verdaderamente nos da la vida. Las Escrituras nos señalan, nos muestran al Señor, pero no son ellas en sí misma la vida es Cristo. Y por eso el apóstol San Pablo también va a exhortar a Timoteo a continuar en el estudio de las Escrituras, porque le dice: en ellas encuentras la sabiduría que te lleva a la vida. Y el apóstol Santiago nos hace una recomendación muy interesante diciéndonos que no seamos lectores olvidadizos de la palabra de Dios, sino que por el contrario seamos aquellos que alcancemos la felicidad poniendo por obra cuanto encontramos en las Escrituras. Ya nos dice el salmista que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Transitar la vida, caminar este sendero cristiano, alumbrado, iluminado por la palabra de Dios, es caminar de manera segura. La palabra de Dios, al iluminar nuestros pasos, nos garantiza que vamos a dar pasos confiados en la vida, pasos seguros, porque su luz nos advierte de todo escollo que haya en la senda. Y quiero que no olvidemos esta hermosa exhortación de San Agustín, cuando nos dice que así como nos cuidamos que no se nos caiga, que no desperdiciemos ni una sola migaja del pan eucaristizado, del cuerpo de Cristo, así también estemos atentos a que no se nos caiga, a que no desperdiciemos nada del pan de la palabra. Recordemos que en la Eucaristía participamos por una parte de la mesa del cuerpo de Cristo, alimentándonos con su carne y con su sangre, que son comidas y bebidas verdaderas. Pero también participamos de la mesa del pan de la palabra. Entonces San Agustín nos dice: estemos atentos a no perder nada de la palabra de Dios, a que no se desperdicie nada de la palabra de Dios. Que nuestra actitud en la celebración eucarística también sea una actitud atenta a recibir para hacer vida en nuestra vida la palabra de Dios que se nos proclama. Recordemos que en la liturgia se nos actualiza aquello que celebramos. Por tanto, como también dicen las Escrituras, la palabra es viva y eficaz. Cada vez que la escuchamos, esa palabra no regresa sin cumplir el propósito por el cual el Señor la ha proclamado. Abramos el corazón para ser tierra fértil y que la semilla de la palabra de Dios crezca en nosotros y dé fruto en abundancia. Y quiero cerrar esta exhortación con las palabras del Concilio Vaticano II, que en la Constitución Dei Verbum nos hace una hermosa y profunda invitación a vivir apegados, asiduos al estudio de la palabra de Dios. La leo textualmente. Es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se impregnen de las Escrituras con la lectura asidua y el estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Asimismo, el Santo Concilio recomienda insistentemente a todos los cristianos a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Que este estudio pues de la palabra de Dios no sea simplemente para adquirir un conocimiento meramente intelectual, sino que familiarizándonos con los textos sagrados podamos descubrir al mismo Cristo que se nos revela, y que acogiéndolo en nuestro seno como la Santísima Virgen María, podamos también nosotros dar a luz al mismo Cristo. Ruego a Dios por los frutos de este estudio, que su semilla caiga en tierra fértil, que nuestro corazón sea ese terreno fértil para dar fruto en abundancia.